reading from the book of the prophet Isaiah. Lectura del This profeta mountain, the Isaías. Lord of hosts, will provide for all En people. aquel día el Señor del Feast of universo rich food, preparará sobre este monte un festín juicy, con platillos smooth, suculentos and pure, para todos like los choice pueblos, wines. un banquete con vinos This mountain exquisitos y manjares will destroy sustanciosos. the veil Él that covers the arrancará en nations, este monte the web el that velo is que woven cubre el for rostro all de todos los nations. pueblos, He el will paño que destroy death oscurece a forever. todas las naciones. The Lord God Destruirá la muerte para siempre. the tears from El all Señor faces, Dios enjugará las and the lágrimas reproach de of his todos people los rostros he will remove y borrará from the whole toda la earth. tierra For the Lord has spoken. la afrenta On de su that day pueblo. it will be said, Así lo ha dicho el behold our Señor. God En aquel día se to dirá, save us. aquí This está is the nuestro Lord Dios, for whom de we quien wait. esperábamos que nos Let salvara. us rejoice and be glad. Alegrémonos y For he gocemos has con la saved us. salvación que nos trae, The hand of the porque la Lord mano del will rest Señor on this mountain. reposa en este monte. Verbum Domini. I shall live in the house of the Lord all the days of my life. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Habitaré en la casa del The Señor Lord is toda la my vida. shepherd. I shall not want. El Señor es mi Verdant pastor, nada pastures me he gives falta. me En repose. verdes praderas me Beside hace the still reposar waters he leads me. y hacia He fuentes tranquilas refreshes me my soul. conduce para reparar mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor He todos los guides me in días. right paths for his name's sake. Even Por though ser un I Dios walk fiel a through sus the dark valley, promesas, me guía I por el fear sendero no evil, recto. for you are Así, at my aunque side. cañadas oscuras, With your rod nada and your temo, staff, porque tú you give estás me courage. conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Habitaré en la casa del Señor You toda spread la the vida. table before me in the sight of my foes. Tú mismo me preparas You la anoint my mesa head with oil. a My cup despecho de mis overflows. adversarios. Me unges la cabeza con perfumes y copa hasta los bordes. Habito en Only la casa goodness del and Señor kindness follow me toda the la days vida. of my life, and I shall dwell in the house of the Lord for years to come. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Ya viene el Señor para salvar a su pueblo. Dichosos los que estén preparados para salir a su encuentro. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. At that time, Jesus walked by the Sea of Galilee. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Having with them the Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, many ciegos, others. lisiados, They placed them at his sordomudos feet, and he y cured muchos them. otros enfermos. The crowds were amazed when they Los saw tendieron a sus pies y él los curó. formed, made whole, La gente se llenó de admiración and the al blind ver began to que los see, lisiados and they estaban curados, glorified the God of que Israel. los ciegos veían, que los Jesus said mudos to his hablaban disciples and y los said, tullidos My heart is caminaban. moved
with pity for the por crowd. lo que glorificaron al Dios de Abandon me Israel. now for 3 days and have nothing to Jesús llamó a sus discípulos y eat. I les don't dijo, want to send them away me da hungry. lástima a esta For fear gente they may porque come out of llevan ya somewhere. 3 días conmigo The y no disciples said tienen to que him, comer. "Where could we ever get enough bread in this deserted No place quiero to despedirlos en satisfy ayunas, such a crowd?" porque pueden Jesus said desmayarse to en el them, "How camino. many loaves do you have?" Los They discípulos le replied, "Only a preguntaron, few fish." ¿dónde vamos a He conseguir ordered the en este crowd to lugar sit down on the despoblado ground. panes He suficientes took the para 7 saciar loaves and the a tal fish, muchedumbre? gave thanks, Jesús les broke the preguntó, loaves, and gave them to the ¿cuántos panes disciples. tienen? Ellos In return, contestaron, gave them to the 7 y crowd. unos cuantos They pescados. all ate and were satisfied. Después They de picked up the ordenar a few la fish gente left que se over, sentara en el several suelo, baskets full. Jesús tomó los 7 panes y los pescados y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y los fue entregando a los discípulos y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. We hear in the prophet Isaiah today about God En el preparing a profeta feast Isaías el día de hoy escuchamos cómo Dios prepara un banquete para todos los pueblos en el monte This is Sión referring to what y God will provide provee for us that alimento surpasses y all that we can buen imagine. vino. Esto se refiere a cómo The Dios nos feast proveerá on this todo lo que great sobrepasa lo mountain que nos podemos Isaiah imaginar. prophesies about is Y el connected with the banquete overcoming of death. está relacionado Isaiah con says that on this la mountain where he derrota sobre will la muerte. provide this great feast, Dice el God Señor, will nos destroy dará death este forever. festín And the con Lord will platillos wipe away tears suculentos from all y Él faces. arrancará de este Ezekiel will monte el lay it velo que white cubre as el fresh rostro letter de to the todos los Corinthians pueblos. that the last enemy to be Destruirá la muerte destroyed para is death. siempre. And in his second letter to Timothy, Segunda carta a that it's Timoteo, Christ San Pablo who habla abolished de que death and Cristo brought es quien life and immortality abole la to light muerte through y the nos gospel. trae inmortalidad y This luz a través del prophecy Evangelio. from Isaiah Esta 23 profecía de fell into the Isaías Holy Eucharist, encuentra su which cumplimiento en la overcomes Eucaristía, sin and death. que derrota el pecado y la St. muerte. John Vianney would say in one of his San sermons Juan on the Vianney Eucharist dijo en uno de sus that it is sermones an sobre la eternal Eucaristía pledge to que us. es una It promesa assures us eterna a of a place in nosotros y heaven. nos asegura de un lugar It en is a el cielo. guarantee that one day Es una heaven will garantía de be que our algún día home. el cielo será Moreover, nuestro hogar. Jesus Christ will raise up our Más aún, bodies in Jesús, glory in Cristo, accordance resucitará with how nuestros cuerpos often en la and gloria with what dignity de we have acuerdo received con his la body frecuencia y la in Holy dignidad con que Communion. recibimos su cuerpo en la Sagrada Today's Comunión. Psalm 23 El also Salmo de has hoy, el very Salmo clear 23, Eucharistic también imagery. tiene imágenes St. eucarísticas muy Ambrose, in claras. fact, in San Ambrosio, one de of his hecho, books on the en uno de sacraments, sus libros sobre he los said, "How often sacramentos, have you heard comentó, Psalm cuán a 23 menudo and hemos not escuchado understood el it? Salmo 23 y no And lo see hemos how entendido. applicable it is to Miren heavenly cuán aplicable sacraments." es a los So we can sacramentos see celestiales. prefigurements and Podemos ver connections to a number of the prefiguraciones sacraments in y Psalm conexiones a 24. varios de los sacramentos en el Salmo We 23. heard today, "In verdant Escuchamos hoy pastures he gives me repose. que por verdes In praderas me verdant hace or green reposar. pastures." St. John tells us in his Y San gospel Juan that nos there was dice en su much Evangelio grass in the que area where the hay Lord multiplied the mucha loaves and the fish. grama en el área donde Right, that's a Jesús prefigurement multiplica of the los Holy panes y los Eucharist. peces. Y esto es We heard beside prefiguración de la restful Eucaristía. waters he leads me. That's the waters of baptism. Que el Salmo We continúa heard y he dice, refreshes my hacia soul. fuentes He tranquilas me refreshes conduce. or Se restores my refiere soul. a This is las what happens in the aguas del sacrament of bautismo penance and confession. Our souls are restored. y They're repara mis renewed. fuerzas. Y eso es lo que sucede We en el heard, sacramento "Even de la though I penitencia y la walk in the confesión. dark valley Nuestras or the fuerzas valley of quedan the shadow of reparadas. death, I fear no evil, for you are at my Y side. aunque camine por cañadas Your oscuras, rod and nada your temo, staff, they porque give tú me estás courage." conmigo. Tu vara y tu callado me This is dan linked to the seguridad. anointing of the sick, the Vemos que esto extreme se refiere a unction. la unción de When we los walk through the enfermos, valley la of the extrema shadow of unción. death, when we are gravely ill, Cuando estamos our gravemente souls are enfermos, strengthened through the nuestras sacrament of the anointing almas of se the sick. robustecen por el Primary sacramento de effect. la extremunción. We know sometimes the Lord Este heals es us el physically, efecto but the principal. main effect Sabemos que a is that our veces el souls are Señor nos sana strengthened físicamente, during pero el the efecto Eucharist principal es con to nuestras bear this almas particular cross. para soportar We esta heard cruz. in this En psalm, "You particular, spread the table before me." Again, this is tú pointing to the mismo Holy me Eucharist, preparas la mesa. where the Esto Lord señala otra feeds vez and la nourishes Eucaristía. our souls. El Señor alimenta nuestras We heard, almas. "You anoint my head with oil." Me This unges points la to the cabeza baptism con and perfume. confirmation, where our Esto heads are señala el anointed with bautismo y la sanctifies. confirmación. So it's in and through the sacraments that we meet Es a Christ, través the de los good shepherd, sacramentos que and are encontramos a Cristo, el strengthened for buen the journey. pastor, y nos vemos In the robustecidos gospel para today, we el have one of these recorrido. accounts Y en el that we Evangelio de referred hoy to earlier of the multiplication of the loaves and tenemos el fish. relato de la multiplicación de The Lord los panes y provides los in peces. abundance, and He El does Señor not allow provee any good to abundancia go y no wasted. permite que nada se desperdicie. This can be applied not only to the Esto puede gift of the Holy aplicarse no Eucharist, solo al which don we de la stand Sagrada most Eucaristía, forward to,
sino también a las muchas gracias que Dios nos concede a diario y nos da más gracias de las que necesitamos. Roguemos para poder responder generosamente estas gracias que nos da en abundancia todos los días. El santo que honramos hoy es San Francisco Javier, uno de los primeros miembros de la Sociedad de Jesús, los jesuitas. A veces se le llama el segundo fundador de los jesuitas. Nació en una familia noble en Navarra, en España, en el año 1506 y estudió en París. Mientras estudiaba en la Universidad de París, conoció a San Ignacio de Loyola. San Ignacio lo escuchaba decir, ¿de qué le conviene a un hombre ganar el mundo entero si va a perder su alma? Y esto le llamó mucho la atención a San Francisco Javier. San Ignacio lo convenció a que realizara los ejercicios espirituales y fue muy influyente en su conversión de una manera de vida más mundana a discernir aquello a lo que Dios quería que hiciera. San Francisco Javier fue ordenado al sacerdocio en 1537, apenas 3 años después que la orden jesuita fue establecida, y 4 años después Ignacio lo mandó a evangelizar la India. Fue muy doloroso para San Ignacio enviar a San Francisco Javier porque eran tan buenos amigos. Pero la razón principal para ir a la India fue que el Papa deseaba que los misioneros fueran allá. Santo Tomás, apóstol, había ido originalmente a la India a evangelizar, así que el cristianismo ya había sido introducido ahí. Pero San Francisco Javier indicó que el estado del cristianismo que él descubrió en una de sus cartas, es, todo lo que conocen es que son cristianos. No hay nadie para enseñarles el credo, el Padre Nuestro, el Ave María, ni los mandamientos de la ley de Dios. Y se dio cuenta que los paganos estaban dispuestos a aceptar el Evangelio, pero la dificultad más grande que encontró era con los cristianos, incluyendo los sacerdotes ahí, como el padre John Harden resumió, que defender a sus conversos de exposición a los cristianos para que no se escandalizaran. Y mientras más entraba al interior y mientras más lejanos estaban los paganos del cristianismo, mejores conversos lograba. El mayor obstáculo a la evangelización era la mala conducta de los cristianos. Es un buen recordatorio de la necesidad de vivir nuestra fe y no solamente profesar de boca que somos cristianos. G. K. Chesterton escribió un ensayo en 1926 titulado ¿Por qué soy católico? Y dice que hay 10.000 razones por las que es católico y se resumen en una sola, que el catolicismo es la verdad. Además de su asentimiento intelectual a la verdad de la fe católica y su deseo de recibir la misericordia de Dios. Realmente creía en el sacramento de la confesión. Pero además de esto, también escribió un libro 4 años después de entrar a la iglesia, el título era La Iglesia Católica y la Conversión. En este libro cuenta que cuando uno considera convertirse a la Iglesia Católica, la propaganda anticatólica común y corriente no es obstáculo. Cuando uno está enfocado en la verdad, eso no será obstáculo. Él dice, únicamente la palabra de otro católico le puede impedir ser católico. Y luego dice, una palabra necia desde dentro hace más daño que 100.000 palabras necias desde fuera. Así que son nuestras palabras y nuestras acciones, el testimonio de nuestra vida que puede atraer a otros a la iglesia o les puede causar rechazo. Simplemente al vivir la manera en que debemos, puede influir a los demás. A pesar que somos imperfectos y débiles y buscamos la conversión diaria, nuestra vida tendrá un efecto profundo en los demás. San Francisco Javier también escribió muchas cartas a Europa
pidiendo, rogando más misioneros. Escribió, muchas personas no se convierten al cristianismo por una sola razón. No hay nadie que los haga cristianos. San Pablo diría en su carta a los romanos, la fe entra a través de lo que se escucha y es a través de la prédica de Cristo. Así que había una necesidad de más misioneros para que enseñen el Evangelio y transmitan la fe católica y también para mostrar por su testimonio de vida cómo luce cuando vivimos nuestra fe católica. En cierta ocasión, unos amigos de San Francisco Javier le rogaron que no se expusiera a la muerte segura, a ir a una isla solitaria, y él contestó, ¿acaso los comerciantes no van donde se encuentra el oro? Si saben que se encuentra el oro, por seguro van, incluso arriesgan el peligro. Él dijo, ¿acaso yo puedo dudar cuando hay almas para ser salvadas? Así que la salvación de las almas fue su preocupación principal. Él mismo había bautizado a muchos miles de personas y predicó el Evangelio en 8 naciones. Se indica que uno de sus métodos era ir a una aldea, tocando una campana y comenzaba a cantar. Esto atraía a los niños principalmente. Les enseñaba a cantar con él y los cantos eran lecciones del catecismo. Así que enseñaba la fe al cantar y eso les hacía más fácil memorizar y luego aceptar la verdadera fe. Más adelante fue a Japón para predicar el Evangelio y tenía un gran deseo también de llegar a la China para allá, pero murió antes de llegar a la edad de 46 años. San Francisco Javier fue nombrado santo patrón de misiones y ahora es el co-santo patrón junto a Santa Teresa. Santa Teresa ha sido caracterizada como modelo de oración apostólica y San Francisco Javier como el modelo del fervor apostólico. Como oramos en la oración colecta de hoy, pedimos una vez más que tengamos ese mismo fervor y esa misma caridad que ardió en el corazón de San Francisco Javier por la salvación de las almas, para que lleguen al cielo. Y a pesar de que no todos tenemos la oportunidad de viajar lejos para predicar el Evangelio y transmitir la fe católica, comenzamos con nuestro testimonio diario, con nuestro cumplimiento de nuestras obligaciones. Y en cierto momento, cuando San Francisco Javier escuchó de jóvenes alumnos jesuitas que se vieron inspirados por lo que él estaba haciendo y querían seguirlo, él les respondió, hermanos, apruebo profundamente de vuestro fervor, pero no se engañen. Nadie puede ser excelente en grandes cosas que no sea excelente primero en las cosas menores. Así que si uno quiere ser primero fiel en las cosas menores y luego seguir el ejemplo del Señor.